La única forma de ordenar correctamente nuestra escala de valores es ver no solamente el principio, sino la meta de nuestros caminos. Ver todas las cosas, no solamente a la luz del tiempo, sino también a la luz de la eternidad. Y con estas palabras damos la bienvenida, os queremos dar la bienvenida a una nueva entrevista en Conversaciones desde el Desierto. Y hoy volvemos a viajar a Valdepeñas, en Ciudad Real, para saludar a Elizabeth Ramos. Hola, Elizabeth. Hola, buenas tardes, Eva. ¿Qué tal? Pues Elizabeth, muy contenta de tenerte. Sé que en Ciudad Real hay muchas mujeres que escuchan este programa y he entrevistado ya algunas de ellas, así que muy contenta de hoy tenerte en este espacio. Y Elizabeth, como he dicho, eres de Valdepeñas, vives en Valdepeñas y allí la gente te conoce, pero para quien nos está viendo ahora, ¿podrías presentarte? Mm, Bueno, pues gracias, Eva, por permitirme estar en este espacio y para mí es un privilegio estar aquí. Y bueno, pues me voy a presentar para aquellas que no me conocen o no conocen algunos aspectos de mi vida. Elizabeth, me llamo Elizabeth y bueno, pues llevo 14 años viviendo aquí en Valdepeñas. Soy ya casi manchega. Bueno, falta un poquito, pero me siento muy identificada. Y bueno, la verdad es que mis raíces están más al norte. Yo soy de Gijón, Asturias, aunque realmente no nací allí, nací en Alemania. Mis padres emigraron Ujú. y bueno, pues parte de mi familia, algunos tíos míos, también emigraron a Alemania y allí nacieron pues mis hermanas y yo nacimos allí. Y bueno, aproximadamente cuando yo tenía casi 5 años de edad, pues mis padres y también el resto de la familia decidieron regresar a España. Y bueno, pues regresaron a Asturias, a Gijón concretamente, puesto que mi padre es asturiano y bueno, pues Ujú. tomaron la decisión de regresar allí. Y nada, allí me crié a partir de los 5 años, me considero de allí. O Ujú. sea que cuando me preguntan de dónde soy, si no doy más explicaciones, digo, pues soy de Gijón y ya está, ¿no? Y bueno, allí he estado hasta que decidí, bueno, el Señor puso todo en camino para que pudiera ir a Barcelona a estudiar en el Instituto Bíblico después de mi formación académica en Gijón. Y bueno, allí estudié y allí conocí al que hoy es mi marido, a Benjamín, él es canario, de Las Palmas de Gran Canaria, y al casarnos pues estuvimos sirviendo en diferentes lugares y ahora mismo pues llevamos sirviendo en iglesias y ahora llevamos 14 años pues aquí trabajando en la iglesia evangélica, cristiana evangélica de Valdepeñas, mi esposo como pastor de la iglesia junto con otros hermanos que están en el liderazgo. Ujú. Y bueno, ese es un poquito mi recorrido, muy rápido, muy rápido. Bueno, muy rápido, pero nos hemos ido por Europa, por el norte de España. Qué bonita la tierra de Gijón, yo la pude conocer con mi marido que estudió allí y la verdad es que, bueno, han salido ganando los de Valdepeñas alteneros. No sé, no sé. Bueno, y muy interesante que entonces has estudiado en IPSTE, ¿no? Instituto Sí, Bíblico. ¿Por qué querías estudiar? ¿Quisiste estudiar la Biblia de una manera? Cuéntame un poquito de eso, Elizabeth. pues bueno, la verdad es que a mí desde niña, la verdad que siempre me gustó muchísimo leer y siempre les digo a mis amigas o a las jovencitas, ¿no? Que cuando yo no tenía edad para salir con mis amigas, ni todavía no nos dejaban, ¿no? Pues los veranos que se me hacían súper largos al no tener cole, yo me pasaba las tardes leyendo libros, ¿no? Que había en mi casa o que cogía en la biblioteca de la iglesia. Y bueno, todo eso me llevó a querer saber más, ¿no? Ujú. Claro, leía libros conforme adecuados a mi edad, Ujú. evidentemente. Pero luego también, pues, en la edad de 16, 17 años me pidieron de colaborar, empezar a colaborar en la escuela dominical. Ujú. Y, y la verdad es que yo me veía un poco perdida porque, bueno, sí, conocía algo la Biblia, yo me crié en la iglesia y conocía, pero muy poquito, ¿no?
y la verdad que me encontraba un poquito perdida y empecé a tener ese deseo de estudiar más la Biblia. Con esto tengo que decir también que la lectura de libros de historias misioneras en mi infancia despertó en mí un deseo un anhelo de servir al Señor de otra forma, que no fuera, como yo decía, de un creyente común, con todo el respeto, ¿no? Y con lo que implica, porque tenemos que servir al Señor, estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos. Y bueno, pues poco a poco se fue abriendo ese camino, la posibilidad de estudiar en un instituto bíblico. Yo ya había hecho algunos estudios por correspondencia, estudios bíblicos por correspondencia, pero se abrió también esa posibilidad de poder ir a Barcelona a estudiar y bueno, en principio iba por un año, pero el Señor proveyó y abrió camino para poder terminar los 4 años que duraba en aquel tiempo pues el estudio completo, el programa completo de estudios. Qué bien. Y allí, pues, no solamente aprendiste más de la Biblia, sino que conociste a Benjamín. Me encanta que pudierais encontrar allí los dos con el mismo llamado. Porque es cierto que todos los creyentes somos llamados a seguir al Señor, pero algunos tienen algunos llamamientos especiales, ¿no? Y Elizabeth, hablaba antes de que algo se está moviendo en Ciudad Real. Hay muchas mujeres, he entrevistado a varias que estáis trabajando activamente por promover estudios bíblicos, compañerismo. Entonces, sé que tú eres la presidenta de un comité en el que organizáis encuentros, varios encuentros al año, para que las mujeres podáis juntaros y de una manera especial estudiar la Biblia. Me gustaría que nos explicaras un poquito más en qué consiste. Mm. Bueno, pues sí, estos encuentros los organizamos 3 veces al año. Ujú, Lo llamamos regionales de mujeres y lo llamamos así porque es de mujeres mayormente, luego explico un poquito, pero regionales porque más bien se circunscriben a la región de Ciudad Real, ¿no? Es verdad que está abierto para otras iglesias de Toledo, de Cuenca, de ujú, Guadalajara, pero claro, por la distancia es un ujú. poco complicado. Entonces, más bien nos juntamos mujeres de diferentes iglesias de la provincia de Ciudad Real y la verdad que es un tiempo buenísimo. El propósito de estas reuniones es el de tener comunión entre nosotras y, y también abordar temas que son importantes para nosotras como mujeres, como hijas de Dios, pero también como esposas, como madres, como servidoras de la iglesia. Y bueno, pues buscamos diferentes temáticas, ¿no? Y bueno, entre algunas podría decirte, pues, mira, he apuntado algunas, por ejemplo, esclavitud del siglo XXI, que habla de la trata de mujeres, ¿no? Mayormente de mujeres, de niñas, un tema muy, muy de la actualidad y que tenemos que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, ideología de género, que nos lo dio Juan Valera y su esposa María del Mar, que también es un tema muy, muy de la actualidad y que tenemos que estar conociendo, porque si no, pues nos desbordan todos estos temas. Adicciones sutiles, como la adicción al móvil, por ejemplo, a las redes sociales, que a veces pues conocemos o a lo mejor hasta practicamos o conocemos a gente que tiene estos problemas, pero hay que ponerles nombre y ver cómo prevenirlo, cómo tratarlo, ¿no? También hemos tenido, por ejemplo, con personas como Pablo Martínez, psiquiatra, ¿no? Que habló de el tema después de la muerte, ¿qué? Y un tema súper importante, donde incluso pudo asistir gente no creyente también, ¿no? Para darles esperanza, ¿no? Hemos tenido últimamente en este año un tema basado en proverbios, mujer sabia, mujer necia, un tema súper, súper interesante y que nos afecta de forma muy, muy total, personal, ¿no? Y la última que hemos tenido, por ejemplo, ayuda frente al dolor con Lidia Martínez, psicóloga,
ahora en este tiempo de pandemia que está dejando tanto lastre en las personas, ¿no? Y la verdad que son muy buenas para nosotras como creyentes, pero también invitamos a amigas, ¿no? Que puedan asistir. De hecho, hacemos 3 convocatorias. Una es en el mes de mayo, que normalmente, si el tiempo lo permite, pues procuramos que sea al aire libre y hacemos pues una visita guiada a la ciudad o al pueblo o a algún museo, pues algún sitio interesante de interés cultural, y luego por la tarde pues ya tenemos nuestra reunión y procuramos que sea evangelística, con un enfoque en el Evangelio, en el Señor Jesús. Y claro, en esta reunión pues lo que hacemos es sobre todo invitar a amigas. Luego, las otras 2 convocatorias, una es en febrero normalmente y en noviembre normalmente, si la agenda nos lo permite también. Y bueno, ya abordamos temas como los que te comenté antes y muchísimos, porque la verdad que la trayectoria de la regional de mujeres pues tiene más de 30 años. En el 2014 celebramos el 25 aniversario. Yo no estaba aquí en Ujú. Valdepeñas cuando se inició todo esto, evidentemente, pero bueno, hay unos recuerdos buenísimos en personas, en mujeres mayores, ¿no? Tienen unos recuerdos buenísimos de todo este tiempo. Y bueno, pues se trata de eso, ¿no? Em, en el año pasado, el 2020, la pandemia nos pilló un poco de sorpresa y bueno, hicimos un pequeño parón, realmente solo hicimos la regional de febrero, ya estábamos a punto de entrar en el confinamiento, y la de mayo y la de noviembre no la hicimos, pero este año 2021 pues retomamos, y sí que es verdad que nos tuvimos que adaptar a las nuevas tecnologías y lo hicimos por Zoom, y teníamos un poquito de miedo de lo que podría pasar, pero la verdad es que tuvimos muchísima audiencia, muchas mujeres se conectaron y fue un tiempo buenísimo. Fue un tiempo, y bueno, damos gracias al Señor, ¿no? Porque a través de este tiempo en que nos juntamos, ya sea por Zoom, que nunca lo habíamos Ujú. hecho, ¿no? Como cuando lo hacemos presencialmente, somos muy bendecidas. Y ya digo que ahora por Zoom fue muy bueno. Aunque yo personalmente eché de menos, todo hay que decirlo, los bizcochos y los pasteles que Porque eso no se normalmente puede hacer. Porque compartimos porque llevamos pasteles y cuando lo hacemos presencial pues lo compartimos y es un tiempo muy bueno, pero sobre todo eché de menos los abrazos. ujú, Pero bueno, si el Señor lo permite, todo llegará, todo volverá. volveremos. Bueno, yo tengo que dar gracias porque normalmente no puedo estar, y al hacerse por Zoom, en esta última, por fin pude estar y Sí, me gustó tanto, aunque fuera ver a las personas, pues saber que las conocía y que estaban en diferentes sitios. Pero es tan bueno estar juntas alrededor de la palabra. Y has dicho temas de mucha actualidad, pero todo desde una perspectiva bíblica. La Biblia tiene mucho que decir sobre los temas de la actualidad también, ¿no? Entonces, me alegro de que lo estéis haciendo, os animo a que lo sigáis haciendo y que seáis de bendición unas para otras, ¿no? Tener esa referencia. Hay veces que hay algunas mujeres que están en pueblecitos, ¿no? Donde hay pocos cristianos, y el poder juntarse, ¿no? Yo creo que es una bendición, y ver pues que el pueblo de Dios está en muchos sitios. Y ver mujeres tan diferentes, ¿eh? Porque solo nos une el Señor, no nos uniría nuestros gustos ni nuestro trasfondo, pero el Señor sí que puede hacer ese milagro, ¿no? Pues muchas gracias, Elizabeth. Y mira, otra cosa, yo sé que como esposa de pastor evangélico, y digo lo de pastor evangélico porque algunas personas que nos escuchan, que no piensen que tu marido es un pastor de ovejas, es un pastor en una iglesia evangélica, sé que colaboras con él en ministerios de visitación, de consejería, de oración, pero quiero que nos hables de una de tus, podríamos decir, aficiones, ¿no? Porque es algo que te gusta hacer, y es la escritura. Tú escribes meditaciones bíblicas y también poesías. Entonces me surgen como varias preguntas que te las lanzo y tú las puedes ir contestando. ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba escribir? ¿Dónde escribes? Pues todo esto.
Pues bueno, empecé a escribir hace ya, pues yo recuerdo que con 16, 17, quizás 18 años empecé a escribir algo y la verdad que no sé ni dónde está, estará en Gijón, en casa de mis padres, no lo sé. Y bueno, la verdad que no sé, quizás a las personas que nos gusta mucho leer es fácil también que salga algo de escritura. Supongo que va un poco encadenado, ¿no? Dicen que para escribir tienes que leer mucho. Y, y bueno, se quedó ahí, la verdad, pasaron años sin que escribiera eh, así nada que yo recuerde, ¿no? Pero después de años, pues volví a retomar eso porque siempre estaba dentro, incluso a veces hablando con algunas personas, yo decía, me gusta escribir, lo que pasa es que no escribía, ¿no? Pero estaba ahí, había como algo latente, ¿no? Dentro. Y después de unos años, pues volví a retomarlo y aunque lo hago mucho menos de lo que me gustaría, ¿no? Porque también implica un trabajo, un tiempo y hay que estar concentrados, no se puede dedicar 5 minutos, ¿no? Como si plancharas una camisa, venga, 5 minutos la plancha y lo dejo, hay que dedicar tiempo, pues em, lo estoy haciendo más o menos, ¿no? En la medida que puedo. Y bueno, pues, por ejemplo, escribo, estoy ya por delegación de trabajo, ¿no? En la página web que tenemos en la iglesia, junto con otros hermanos que colaboran y escriben artículos muy, muy interesantes, ¿no? Cualquiera puede entrar y leerlos. Y bueno, pues hay una programación y cuando a mí me toca, pues escribo ahí, ¿no? Y también algunos, pero muy poquitos, ¿no? Artículos escritos y me han publicado en la revista Nueva Reforma de Editorial Peregrino. Y bueno, ahí están y al lado de otras personas y bueno, pues me gusta, ¿no? El poder también ser de bendición a través del papel, ¿no? De la letra escrita. Y bueno, luego pues quizás lo que más tengo, ¿no? Es poesías que escribo, bueno, que me salen del corazón y que salen en momentos muy diferentes. A veces pues tengo una idea rondándome en la cabeza y hasta que no las plasmo en el papel no me abandona. Y es como, casi podría decir como un fuego que quema, ¿no? Hasta que no lo plasmo no me abandona. Tuve una profesora de escritura creativa que decía que al que le gusta escribir tiene que estar siempre en modo escritura porque como te desconectes, ya no haces, ya no hay eso que está en tu interior, ¿no? Y la verdad que escribo básicamente y el 99,99% de todo lo que escribo pues refleja mi fe en el Señor, ¿no? Muchos de los escritos, poesías, ¿no? Brotan de textos bíblicos eh, y sale algo. Quizás a veces es el mismo relato bíblico en forma de poesía y a veces es mi propia reflexión o lo que yo pienso que pensarían aquellos que estaban en el entorno de Jesús o su reacción, pero brota del texto bíblico. Otras veces son mis propias reacciones a lo que el Señor me dice. Otras veces es lo que recibo a través de la predicación de la palabra, ¿no? O de un comentario, porque la palabra también está predicada en un comentario que se lee, ¿no? O la palabra predicada cuando la escucho, ¿no? En los diferentes lugares, ya sean los domingos, ya sea el jueves, ya sea por internet, predicaciones que se escuchan y bueno, pues hay muchas maneras en las que el Señor me toca. Supongo que es como el que pinta o como el que hace, canta o como el que hace otras cosas. La inspiración, y lo digo con minúscula, puede llegar de muchas maneras, ¿no? Y a veces incluso hasta viendo, recuerdo una vez, viendo una noticia del telediario, ¿no? A través, en cuanto a una masacre que hubo no recuerdo ahora el país, pero era en África, ¿no?
en una universidad como Ujú, preguntaban a la gente quién era cristiano y a los que respondían que sí, pues les disparaban. Y todo eso me llevó a escribir algo porque ujú. para mí fue tan chocante, ¿no? Yo estar en mi casa, en el sofá, tan tranquila y personas que decían que sí que eran cristianas, pues sufrir, ¿no? Por ello. Entonces, bueno, Pues, hombre, es yo estoy segura de que quien nos está escuchando le pasará lo que me pasó a mí, ¿no? Que cuando me hablaste de la poesía, pues te tuve que decir, mándamelas, quiero leerlas, quiero. Y yo me atreví y te pedí si podíamos leer algunas de tus poesías, ¿no? Claro, elegir, yo sé que es muy difícil. Yo elegí una que se titula Mesías y no está entera, ¿vale? Seleccioné algunos fragmentos y te quiero agradecer pues que la podamos leer. Te voy a ayudar un poco, yo leyendo un fragmento y tú otro, y después me gustaría que habláramos un poquito de ella también, ¿no? Yo la elegí Mesías porque apunta a Jesús y para nosotras Jesús es el Salvador, es el mensaje, es la palabra, es Dios hecho hombre y tiene muchas implicaciones, ¿no? Es a Jesús a quien seguimos, nos llamamos cristianos porque le seguimos a Él. Y entonces, bueno, aquí está, Mesías. Empieza así. Mesías largamente prometido, largamente esperado. Y un día, cuando nadie lo espera, un niño nace en Belén, colocado en un pesebre, envuelto en pañales. Y un día, cuando nadie lo espera, ángeles cantan dando gloria a Dios y proclamando su paz al desesperanzado y olvidadizo ser humano. Llegó el esperado, cuando nadie lo esperaba. Mesías, un niño en Belén, Dios hecho hombre, incomprensible misterio, incomparable maravilla. Dios viene a rescatarnos de nuestra vida miserable, de nuestro propio pecado, de nosotros mismos. Un niño en Belén, Cristo Mesías, el ungido de Dios ha llegado, Dios con nosotros. Creemos en ti, Mesías. Amén. Amén. Pues qué bonita, porque yo creo que en esta poesía vemos a ese niño que era el esperado, el Mesías prometido, y lo vemos ese Dios es hecho hombre, ¿no? Por amor a nosotros. ¿Qué te llevó a escribir esta poesía? Pues mira, la escribí justo la mañana de Navidad, esta Ujú. Navidad pasada. Una mañana para mí fue muy tranquila y bueno, me puse a escribirla y salió. Otras veces te pones a escribir y tarda en salir algo decente, pero salió. Y la realidad es que con un grupito pequeño de hermanas en la iglesia, también por Zoom este año, pues estábamos estudiando diferentes pasajes de la Biblia y concretamente llevábamos pues unos días estudiando el nacimiento de Jesús, el relato. Y bueno, yo me documenté mucho, cuando preparo algo, pues procuro documentarme muy bien, ¿no? Tanto si doy un estudio como guío en un estudio, como si me propongo escribir algo, porque como son temas relacionados con la fe, con la palabra de Dios, con el Señor mismo, no quiero decir nada que no debería decir o no quiero equivocarme y contradecir algo que diga la Biblia, ¿no? Entonces, intento investigar mucho antes de escribir, o sea, no es algo fácil que sale, ¿no? Detrás de cada escritura hay investigación y documentación y ya digo que puesto que en este grupito de mujeres, ¿no? Estábamos estudiando la vida de Jesús, mi corazón y mi mente estaba lleno de material, lleno. Tanto el relato que aparece en Mateo como el relato que aparece en Lucas. Y llegó Navidad, ¿y qué pasó? Pues que tenía que salir, tenía que salir. Y la verdad es que, sinceramente, en mi corazón había una idea, y es que le quería rendir un homenaje al Señor Jesús, a este Cristo, a este Mesías, que son dos palabras que significan lo mismo, una en griego, otra en hebreo, y significan pues nuestra palabra ungido, ese ungido. Y ese ungido que nació cuando ya nadie le esperaba,
porque recordábamos, bueno, al estudiar, ¿no? que el pueblo de Israel, es verdad que la promesa había venido ya allí en Juan 3, perdón, en Génesis 3, cuando nada más Adán y Eva pecan, Dios ya les promete un Salvador. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se sigue prometiendo la venida de este Salvador, pero los personajes, el pueblo de Israel, pues se fue olvidando, excepto algunos pocos, ¿no? Evidentemente, pero fueron viviendo sus vidas, sabiendo la promesa, conociéndola en sus mentes, pero olvidándola en el corazón, viviendo sus propias vidas. Y cuando pues nadie lo esperaba, vino este niño que era Dios encarnado, como tú dijiste, Dios hecho hombre, que es impresionante, inimaginable para nosotros, incomprensible, pero es la realidad, y vino el Salvador del mundo, Jesús, sí. Mira, Elizabeth, estaba pensando que a lo mejor alguna persona que no está viendo no ha tenido todavía un encuentro con este Jesús, ¿no? Ujú. Y a lo mejor no lo espera, pero Jesús puede llegar así en cualquier momento de nuestra vida, porque él sí que quiere tener una relación personal con nosotros, ¿no? Así que ojalá que esta poesía pues les haya encendido la lámpara de que ese Mesías está más cercano de lo que ellos quizá puedan imaginarse. Mm. Y Elizabeth, me encanta la poesía, así que sí que quiero darte ahora a ti la opción de que tú puedas leernos una poesía, así de corazón. Bueno, pues mira, tengo muchas que me gustan mucho, otras a lo mejor no tanto, porque bueno, la obra de cada uno pues te puede gustar más o menos, ¿no? Como cuando haces un cocido o unos pasteles, te pueden gustar más o menos. Pero entre ellas, y una así que no es muy larga, hay una que se titula así, Madera, madera. Ella curtió tus manos la moldearon, la trabajaste, sin duda, con esmero. El amor y la dedicación fueron tu seña de identidad. Estabas familiarizado con su olor, su textura te era cercana. Virutas, polvo, vigas, serrín, la madera en tus manos. Mas un día, tú sobre el madero, como los delincuentes, como los malhechores, como los criminales. Allí estabas tú, clavado sobre el madero. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y eso es lo que fuiste tú, maldito. Pero esa maldición trajo sobre mí bendición. No había otro modo. No podía ser de otra manera. Humilde carpintero, no hay amor como el tuyo. No hay entrega semejante. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén. Pues qué bonita, Elizabeth, porque el que era conocido como el carpintero, que tantas veces había trabajado con la madera, ¿no? Luego ver su mano allí clavada en el madero por amor a nosotros. Es muy, muy bonita. Pues Elizabeth, yo te animo a que sigas escribiendo y a que, y a que compartas tus poesías. Que el Señor te dé creatividad de cómo hacerlo, cuál es la mejor manera. Ahora hay más facilidad, ¿no? Para poder, creo yo, para poder compartir, pero no te las guardes para ti. Que sean de bendición para otros, porque la verdad es que es un don, igual que el de la música, o como tú has dicho, el de la pintura o el de la cocina, ¿no? Y no todo el mundo los tiene. Yo reconozco que me gusta más oír cantar o escuchar poesías que escribirlas, pero bueno, doy gracias al Señor, ¿no? Por la variedad de dones. Mira, ya estamos llegando casi al final, Elizabeth, pero hay una pregunta que siempre hago, una propuesta que siempre hago. Y yo empecé estas entrevistas durante el confinamiento de la pandemia y quería saber cómo las mujeres cristianas estaban llevando todo esto, pero sobre todo cómo la Biblia o ciertos pasajes de la Biblia te habían hablado a ti o a cada una de las que han compartido. Entonces me gustaría que pudieras compartir algún texto de la palabra. Pues bueno,
A ver, hay un texto que me vino muy rápido cuando empezó el confinamiento duro que le llamamos, ¿no? Y es el Salmo 46, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, aunque no voy a hablar de él, pero la verdad que Ujú, eh, aunque yo no lo pasé mal, no fue un tiempo muy difícil para mí, sí que es verdad que había un cierto miedo, un cierto temor, ¿no? Preocupación, expectación por lo que estaba pasando. eh, y ese salmo me vino, sobre todo porque no había gente en las calles y bueno, pero quería hablar de otro pasaje. Otro pasaje que no solamente es válido, bueno, como todos en la palabra de Dios, ¿no? Cuando hay una pandemia, sino cuando estamos pasando por nuestras particulares pandemias, ¿no? ujú. Que cada uno tiene sus propias dificultades. Y está en Lucas capítulo 22, versículo 45. Es cuando Jesús, el relato de cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní y bueno, ya sabemos lo que ocurrió allí, ¿no? Jesús está a punto de ser arrestado, de ser juzgado ilegalmente, de ser condenado, pero antes de esto, pues él va con sus discípulos, después de aquella cena, ¿no? Última cena, a orar al huerto de Getsemaní. Él tenía costumbre de ir allí y allí pues vuelca su alma, su corazón ante su Padre Celestial y es un tiempo difícil, difícil. Pero yo quería centrarme, aunque luego volveremos un poquito atrás, ¿no? En el versículo 45, que ya Jesús había orado, claro, cada evangelista presenta de forma diferente este relato, bueno, de forma diferente, lo presenta igual, pero con matices diferentes, ¿no? Y aquí en Lucas dice, en la traducción que yo tengo, que es la palabra, dice que Jesús después de orar, ¿no? Aquella oración famosa, pase de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya, dice que después de orar se levantó y se acercó a sus discípulos, que entendemos que son aquellos tres más cercanos, Pedro, Ujú. Santiago y Juan, ¿no? Los más íntimos, y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Y yo he leído el Nuevo Testamento infinidad de veces, de principio a fin. Bueno, es una costumbre que tengo, leer la Biblia una vez al año, ¿no? Pero nunca me había parado a pensar en esto de vencidos por la tristeza. Y bueno, recuerdo que cuando estábamos haciendo nuestras reuniones dominicales y también de los jueves, aunque también seguimos haciéndolas aún todavía los jueves por Zoom, ¿no? Ujú. Se nos pedía a 3 o 4 personas que compartiéramos un texto que muy brevemente que nos hubiera tocado, ¿no? En este tiempo y yo precisamente compartí este, ¿no? Que no me había fijado en esto, que Jesús los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Otras versiones dicen, estaban tan tristes que les había dado sueño o exhaustos por la tristeza. Estaban agotados por la tristeza, vencidos por la tristeza. Y yo digo, pues es verdad, ¿no? Que a veces la tristeza y en el tiempo de pandemia mucha gente ha estado triste y aún lo están, ¿no? O temerosos o estresados o angustiados. Pueden ser muchas las emociones. Y a veces el sueño, a lo mejor no tanto el sueño físico, aunque también, pero Ujú. nos podemos refugiar en algo que no ayuda mucho, ¿no? Que puede ser la inactividad o dedicarnos a cosas que quizás no son adecuadas, eh, tragar tele o cualquier otra cosa, bueno, cualquier otra cosa, ¿no? En este caso los discípulos estaban estresados, vencidos, con un agotamiento físico y emocional y les venció el sueño, ¿no? Y a veces el sueño es descanso, pero a veces el sueño es un modo de evasión de la realidad o un no querer enfrentar lo que tenemos por delante. Y Jesús les había dicho, velad, velad y orad, ¿no? Y ellos no cumplieron su parte de responsabilidad, que era estar orando porque cuando yo creo que si cuando somos cristianas y hemos tenido mucho cansancio, pero hemos estado orando, dedicando tiempo a orar, ¿no?
ese cansancio se va. Luego igual te viene de repente cuando terminas, pero aguantas y aguantas porque hay una urgencia por la que orar, hay algo. Y ellos no se dejaron vencer por sus emociones, por lo que tenían, ¿no? Y sin embargo, vemos a Jesús, que versículos más arriba y en Marcos también, en Mateo, ¿no? Nos dice que estaba afligido, atemorizado, angustiado, o sea, más que él ninguno, con un profundo sufrimiento emocional, un estrés emocional, porque él sabía lo que le venía, sabía el sufrimiento físico que iba a tener clavado, como comentábamos antes, en esa cruz, pero no clavado por sus pecados, que yo me imagino que un delincuente cuando sabía que iba a ser crucificado, pues le entraría mucho estrés, ¿no? Emocional, evidentemente. Pero es que Jesús, aparte de todo lo que iba a sufrir físicamente, iba a sufrir en lugar de cada uno de nosotros, pecadores, ¿no? Pecadoras. Y es más, aún, él iba a sufrir algo que jamás había sufrido, que era el abandono de su propio padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Él sintió el abandono, la relación perfecta que había tenido con su padre desde la eternidad, fue rota en ese momento porque la Biblia dice que Jesús fue hecho pecado, fue maldito, como decíamos antes, ¿no? Maldito todo el que es colgado en un madero, y esa comunión se rompió. Y yo pienso que el sufrimiento que sabía Jesús que iba a venir físico le abrumaba porque él era humano al 100% como nosotras, pero el sufrimiento espiritual y moral que iba a tener que afrontar, eso era muchísimo más fuerte. Y, y él estaba atemorizado, angustiado. Es más, esto es lo que relatan los evangelistas, pero él dice, me está invadiendo una tristeza de muerte. O sea, su tristeza era tan grande que era, no sé si alguna persona, bueno, si alguna de las oyentes pues se habrá sentido morir alguna vez, pero él se sentía morir con esa tristeza, ¿no? Una tristeza de muerte. Y lo que él hace es que se postra y ora a su padre. Ya sabemos que sufrió muchísimo, su sudor era tan intenso que, bueno, dicen que científicamente es posible que el sudor se convierta en gotas de sangre. Bueno, no voy a explicar eso porque no lo sabría explicar, pero lo he leído y es totalmente creíble, ¿no? Y eso fue lo que sufrió el Señor Jesús, ¿no? Tanto que su sudor fue como grandes gotas de sangre. Y termina de orar y llega y sus discípulos, en lugar de estar ayudando, porque la prueba venía, ellos iban a ser probados, iban a ser probados a ver si lo que habían dicho antes, que le iban a seguir hasta la muerte, sobre todo Pedro, el portavoz, y los demás que también lo dijeron, ¿no? Si iban a mantenerse fieles. Jesús les dijo, velad, llorad, para que no entréis en tentación, para soportar la prueba, ¿no? Jesús sabía que iba a venir la prueba y bueno, y curiosamente, leyendo esto, yo leo Antiguo y Nuevo Testamento a la vez, voy compaginando, ¿no? A lo largo del año y, y me acordaba cuando en este tiempo de confinamiento, de pandemia más duro, ¿no? El año pasado, cuando leía esto, me acordaba de una mujer del Antiguo Testamento que había tenido una tristeza muy profunda, muy profunda. Llegué a leer en un libro y me encantó esta frase, que estaba embriagada, pero de tristeza. Es una expresión que nunca la había leído, pero que nos puede hacer entender lo que era. Y esta es Ana. Ana, aquella mujer que no tenía familia, que su esposo, que tenía otra esposa, un hombre casado era algo que culturalmente estaba admitido en el Antiguo Testamento, ¿no? Su esposa tenía hijos y esta otra esposa se burlaba de ella y le hacía daño. Y ella, en un momento cuando fue bueno, al tabernáculo, ¿no? Allí se postró delante del Señor y derramó toda su tristeza delante del Señor y lloró y derramó pues su alma
y el Señor le contestó y al cabo de un tiempo pues Dios le concedió a Samuel y bueno, luego dice la Biblia que otros 4, creo que al final con Samuel eran 5 hijos, ¿no? Y, y contrastaba un poco los discípulos que habían estado con Jesús, con el Maestro, que le dijeron, Señor, enséñanos a orar, y Dios les enseñó, Jesús les enseñó la oración modelo, y vieron a Jesús orar tantas veces. Y esta mujer del Antiguo Testamento, eh, que no había estado en contacto directo con Jesús, porque no había venido a este mundo todavía, evidentemente, pero que había sido enseñada, por supuesto, en la oración, ¿no? Y ella hizo lo que tenía que hacer, postrarse delante del Señor con su tristeza. Y estos 3 hombres que habían estado pues, compartiendo con Jesús esos 3 años y no fueron capaces de hacerlo. Luego vemos un cambio en ellos, en las epístolas, evidentemente, ¿no? Pero me hacía pensar, ¿no? Que sea cual sea nuestra tristeza, nuestra pandemia particular, eh, angustiados, afligidos, que imitemos al maestro. A mí me gusta mucho decir al maestro, porque al maestro es alguien a quien imitas, ¿no? Él te enseña a sumar y tú sumas, él te enseña a restar y tú restas. Pues el maestro con mayúscula es el Señor Jesús. Imitemos lo que él hizo, que abrumado, angustiado, afligido allí en Getsemaní, no se puso a quejarse, que es lo que primero hacemos, no se puso a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? No, él llevó su angustia a su Padre Celestial, oró y evidentemente salió reconfortado para llevar a cabo hasta el final la obra que había venido a hacer, que era la de morir en la cruz por los pecados, por los pecadores y resucitar gloriosamente para nuestra justificación. Pues Elizabeth, muchas gracias por recordarnos todas estas verdades y me quedo con eso, ¿no? El derramar nuestro corazón, el ir al aquel que nos puede ayudar. Y yo sé que hay muchas personas que lo están todavía pasando mal y intentamos a veces buscar otros medios, llenar nuestro vacío de otras maneras y a veces no vamos al que es la fuente. Mm. Y Jesús es la fuente, ¿no? De nuestra salvación. Y hay que derramarse. Cuando estemos embriagados de tristeza, ¿no? Me ha gustado también la expresión. Derramemos nuestros corazones porque Él nos escucha y nos comprende y está dispuesto y quiere, ¿no? Él fue a la cruz por amor y más amor que el dar tu vida por alguien ya no se puede, ¿no? Y me estaba acordando de un versículo, Elizabeth, cuando hablabas de ese sufrimiento de Jesús, porque muchos habían muerto en la cruz, ¿no? En el tiempo de los romanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese dolor de Jesús? Porque él era el justo, el que no conoció pecado, que por nosotros se hizo pecado, se hizo ofrenda. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Haciendo esa mirada hacia atrás, que nosotros podemos entender muy bien. Alguien tenía que pagar lo que nosotros debíamos y fue Jesús. Y ahí está la profundidad, ¿no? De todo lo que iba a ocurrir. Pero nuestro llamamiento a que las personas que vayamos a Jesús. Eso es para todos, tanto para los que están muy lejos como para los que los conocemos, pero aún en nuestro día a día necesitamos siempre estar a los pies de Jesús. Pues muchas gracias, Elizabeth, de nuevo por todo lo que has compartido y llegamos al final. Así que si hay algo que quieres decir para despedirte. Pues nada, Eva, que muchísimas gracias por invitarme y por permitirme estar contigo esta tarde, que ha sido un privilegio y deseo que el Señor te siga bendiciendo en este ministerio, en esta iniciativa que tienes y nada, un privilegio de verdad. Las otras bastantes entrevistas que he escuchado han sido de mucha bendición, o sea que animo desde aquí a todas las personas que puedan escuchar a otras hermanas que ha entrevistado Eva que lo hagan. Gracias, Eva. Pues muchas gracias, porque normalmente nunca digo eso de suscribiros al canal y seguir, pero sí, hay ya muchas entrevistas, más de 30 mujeres que han ido pasando por estas conversaciones desde el desierto y siempre se pretende ser un oasis, ¿no? En medio de los desiertos de la vida, pues tener palabras de ánimo y dónde mejor que encontrarlas que en la Biblia, ¿no?
Yo, Elizabeth, pues te deseo lo mejor para ti, para tu marido, para el trabajo que realizáis en Valdepeñas, donde hay tanta gente que amo y a la que tengo muchas ganas de ver y espero que pronto lo podamos ver también por allí en la iglesia, porque tenemos muchos amigos. Que el Señor os cuide, os guarde, te siga dando inspiración para las poesías y ojalá que algún día las podamos ver publicadas. Y yo me encargaré de hacerlo llegar. Bueno, que el Señor te cuide mucho, Elizabeth. Gracias. Y Igual. a todos los que han llegado hasta aquí, pues deciros como siempre que leáis la Biblia, la palabra de Dios. Y hoy que hemos hablado de poesía, pues quizás recomendaros, hay un libro que tiene 150 poesías, es el libro de los Salmos. Está en la mitad de la Biblia, podéis ir porque son poesía hebrea, pero son esas expresiones del corazón. Me gusta decir esas canciones del ayer, pero que tienen un mensaje para hoy. Así que bien por los salmos o bien por los evangelios, donde encontraréis la vida de Jesús, os animo a que leáis la Biblia y os espero la próxima semana con una nueva entrevista. Que el Señor os cuide y guarde vuestros corazones. Adiós.